Bueno, hola, otra vez estamos ya en la parte 3, ya casi terminando este pequeño curso teórico y vamos a seguir ahora con esta agenda. Vamos a hablar algo sobre los intervalos de confianza, distribución de probabilidad, qué es el chi cuadrado, correlación y comparación de medias. El intervalo de confianza en todo proceso inferencial es aquel que se pretende estimar el valor de un parámetro a partir de un estadístico. Esta estimación puede ser puntual, por ejemplo la media, la mediana, o bien por un intervalo. La mejor estimación puntual de un parámetro es simplemente el valor estadístico, por ejemplo la media. Pero esto es poco informativa porque la probabilidad de no dar con el valor correcto es muy elevada. Es por eso que se acostumbra a dar aparte del valor estadístico correspondiente la estimación por intervalo, en el que se espera encontrar este valor que estamos dando con una elevada probabilidad. Aquí en el gráfico ustedes ven en donde existe el intervalo de confianza, tanto en el límite superior de 2,5 como en el límite inferior. Y esto es importante porque cuando hablamos de dejar un poco de lado la P, sí vamos a darle un poco más de trascendencia al intervalo de confianza que tenga la muestra. Una muestra pequeña va a dar, aunque sea significativa, intervalos de confianza probablemente muy grandes. Mientras que una muestra grande, adecuada, hará que los intervalos de confianza, es decir, que el valor estadístico que yo encuentre tenga un rango mucho menor para que yo lo encuentre dentro de ese rango. Es decir, esto da una idea también de la fuerza y de la potencia que tiene el estudio. Esta estimación entonces recibe el nombre de intervalos de confianza. Ya iremos viendo cómo se determinan en el práctico. Una distribución de probabilidad es una función que define la probabilidad de ocurrencia de cada valor en una variable aleatoria. Una distribución de probabilidad es una función matemática que describe la probabilidad de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Lo típico es lo de la moneda al aire. Si X es la variable aleatoria que indica el resultado de un lanzamiento de una moneda al aire, la distribución de la probabilidad de X será de 0,5 en cada uno de sus resultados. Es decir, cada vez que yo tire será de 0,5, ya que la posibilidad o la probabilidad de obtener cara es del 50% y la probabilidad de obtener cruz, es decir, el contrario, también es del 50%. Por lo tanto, las distribuciones de probabilidad se usan frecuentemente en la teoría de la probabilidad y la estadística, ya que sirven para calcular las probabilidades de los diferentes eventos en un espacio muestral. Evidentemente, existe la distribución de probabilidad discreta y la continua. En la distribución discreta solo se puede tomar, es decir, esta distribución solo puede tomar un número entero contable de valores dentro de un intervalo. Normalmente, las distribuciones de probabilidad discreta solo toman valores enteros. Contrariamente, la distribución de probabilidad continua puede tomar un número infinito de valores dentro de un intervalo. Y en general esta distribución asume y tiene valores con decimales. Aquí vemos las diferentes distribuciones que existen, las discretas, la uniforme, la de Bernoulli, que ya después veremos, y las distribuciones de las continuas, que son las que más conocemos, como la de chi cuadrado o T de Student.
También vamos a ver que en R estas distribuciones se pueden obtener relativamente fácilmente, y aquí tienen el nombre de el comando en R de cada una de las distribuciones. Esto ya lo veremos con mayor profundidad cuando hagamos el práctico. ¿Qué es el chi cuadrado? ¿Qué es la prueba de chi cuadrado? Esta prueba es una prueba estadística que se usa para determinar si existe una diferencia estadística y significativa entre la frecuencia esperada de un evento y la frecuencia observada. Lógicamente, el estadístico de la prueba de chi cuadrado sigue la distribución de chi cuadrado, como dijimos, de modo que el valor del estadístico de la prueba se deberá comparar con un valor concreto de la distribución de chi cuadrado. Este tipo de prueba estadística también se conoce como prueba de chi cuadrado de Pearson, y en ocasiones se representa con el símbolo x al cuadrado. El estadístico de x de chi cuadrado es igual a la sumatoria de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados y los valores esperados, partido por los valores esperados. Pero como dijimos, todas las pruebas deben tener y deben cumplir ciertas condiciones, ciertos supuestos. Para el chi cuadrado, los datos deben estar agrupados en frecuencias, no pueden ser medias. La muestra tiene que ser lo suficientemente grande para que sea válida la distribución chi cuadrado. De lo contrario, su valor sobreestima y da lugar a un rechazo de la hipótesis nula cuando no debería ser así. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta la n que estamos considerando. Es por eso que si tenemos una frecuencia muy baja, a veces es preferible no hacer ninguna comparación de esto. Por regla general, si los datos agrupados aparecen en una frecuencia menor a 5, se considera que este dato no debe usar. Y si hay que usarlos, lo que tenemos que hacer es agruparlos con otra, hacer una variable combinada para que este número sea superior, para evitar estos mal funcionamientos del test. Aquí lo que vemos es justamente la distribución de chi cuadrado en la tabla, y es donde vamos a buscar. Si nosotros tenemos una x de 3,84 para un grado de libertad, como pueden ver ahí, está en el círculo rojo, vamos a ver que la p es de 0,95. Así es como se busca el valor en la distribución, en este caso, en la distribución de chi cuadrado. ¿Qué es una correlación? La correlación es una medida estadística que expresa hasta qué punto dos variables están relacionadas linealmente. Esto es, cambian conjuntamente a una tasa constante. Es una herramienta común para describir relaciones simples, pero no se pueden hacer afirmaciones sobre causa-efecto. Es decir, las variables se mueven conjuntamente, pueden ser en la misma dirección o en dirección contraria, pero esto no permite sacar ninguna conclusión de efecto o causalidad. ¿Cómo se mide la correlación? Se mide a través del coeficiente de correlación, generalmente R, que cuantifica la intensidad de esta relación. Las correlaciones también se someten a pruebas estadísticas para tener un valor de P. Aquí vemos diferentes formas de correlación, diferentes grados de correlación. Tenemos una correlación perfecta en la cual el R será 1, una alta correlación con 0,9, una baja correlación con 0,5, donde no hay correlación, y las correlaciones negativas, en donde cuando una variable aumente, la otra disminuye. Es decir, entonces las correlaciones podrán ser positivas o negativas, y ven aquí que no hablamos de significación. Muchas veces encontramos correlaciones cercanas al 0,5, pero con una P significativa. Y esto dicen que es una correlación significativa. Claro que es significativa, pero la correlación como tal es baja.
significativamente baja. Por lo tanto, esto también tenemos que tenerlo presentes cuando analizamos y estamos leyendo un manuscrito en donde hablan de correlación. Una correlación buena debe ser por arriba de 0,70, 0,75 y evidentemente una alta correlación por arriba de 0,90. ¿Cuáles son algunas de las limitaciones del análisis de correlación? La correlación no puede medir la presencia o el efecto de la otra variable, ya lo vimos. Y solo vamos a ver las dos que estamos comparando. Es importante saber que aparte la correlación no nos informa, y volvemos a recalcar, sobre causas o efectos. No quiere decir que si una sube y la otra también, una tenga una causa sobre la otra. Y evidentemente las correlaciones muchas veces o no pueden describir con precisión las relaciones que no sean lineales y que sean curvilíneas. Y esta también es otra limitación que tenemos que tener presente. ¿Qué tipos de correlación hay? Tenemos la correlación lineal de Pearson, que sirve para cuantificar tendencias lineales cuando tenemos una distribución que consideramos normal, y la correlación de Spearman, que se utiliza para ver la tendencia de aumento o disminución, pero que no necesariamente tienen que ser lineales, pero sí monótonas. Las variables entonces tienden a moverse en la misma dirección relativa, pero no necesariamente a un ritmo constante, a un ritmo lineal. La correlación de Pearson también tiene supuestos. Y entonces asume que la tendencia, que esa relación es de tipo lineal, que no existen valores atípicos. Y esto es muy importante, porque es muy dependiente de los valores atípicos. Las variables deben ser numéricas. Si las variables son de tipo ordinal, no podemos aplicar la correlación de Pearson. Además, tenemos que asegurarnos de tener suficientes datos. Para algunos autores dicen que hay que tener al menos más de 30 puntos u observaciones para realizar una correlación que tenga cierta credibilidad. Hay que considerar los siguientes puntos cuando uno interpreta un coeficiente de correlación. Repetimos nuevamente que nunca se debe concluir que los cambios de una variable causan cambios en la otra basándose solamente en la correlación. Solo los experimentos controlados adecuadamente pueden permitir, que son los trials randomizados, pueden permitir sacar, y con ciertas limitaciones, si existe una relación causal. El coeficiente de correlación de Pearson, como dijimos, es muy sensible a los valores extremos. Un solo valor que sea muy diferente al conjunto de valores que tenemos puede cambiar considerablemente el valor del coeficiente. El coeficiente de Pearson, cuando es bajo, no significa que no exista una relación entre las variables. Las variables pueden tener, es decir, la correlación es baja y nos dice que no hay una regresión lineal, que no hay una correlación lineal, pero estas variables pueden tener una relación no lineal. Para verificar gráficamente las relaciones no lineales, se crea una gráfica de dispersión o una gráfica con una línea ajustada. Aquí podemos ver, por ejemplo, gráficas de la correlación de Spearman. Y entonces tenemos que son, en el primer caso, monotónicamente en aumento, que quiere decir que cuando la variable x aumenta, la variable y aumenta y nunca disminuye, pero no aumenta en una forma proporcional. También tenemos cuando la variable disminuye monótonamente, es decir, cuando la variable x aumenta, pero la variable y nunca aumenta. Y finalmente tenemos
Las no monótono quiere decir que cuando una variable x aumenta, la variable y a veces aumenta y a veces disminuye. Es decir, como ven aquí vemos correlaciones que no son lineales. Podemos ver en nuestro conjunto de datos, por ejemplo, una correlación fuerte positiva con una RO, que es como se designa el coeficiente de Spearman, de 0,94, a pesar de ser una correlación no lineal, porque los puntos todos se ubican muy cerca de la línea de regresión, de correlación, lo que indica que existe una fuerte asociación, una fuerte relación entre las variables. Y esta relación es positiva porque ambas variables aumentan al mismo tiempo, aunque no de la misma forma. Abajo tenemos una correlación negativa muy fuerte o excelente porque tiene una ρ de Spearman de 1 y aquí vemos que los puntos se ubican todos sobre la línea, lo que indica que existe una relación o correlación excelente de las variables. Esta es una relación que es negativa porque a medida que una aumenta, la otra variable disminuye, pero otra vez lo hace no de forma lineal. ¿Cómo vamos a comparar las medias? Para comparar dos medias siempre vamos a empezar explicando lo de las medias independientes. ¿Qué significa cuando dos muestras son independientes? Esto quiere decir que provienen de poblaciones no relacionadas y que no se afectan mutuamente. ¿Qué quiere decir? Voy a comparar hombres y mujeres. Voy a comparar sanos y enfermos. Voy a comparar pacientes con neumonía respecto de pacientes sin neumonía. Es decir, yo voy a hacer comparación en dos grupos separados de pacientes. Ya vamos a ver que esto es diferente para las muestras dependientes. El t-de-student o t-test para muestras independientes asume también dos importantes condiciones. Que los datos de las muestras se distribuyen normalmente. Fíjense qué importante, siempre venimos remarcando la necesidad de saber si los datos que estamos utilizando son normales y que la varianza de las poblaciones es la misma. Importante, el t-test es aún robusto frente a datos no tan normales. Evidentemente, si son muy anormales no, pero se podría utilizar a través con datos que no tengan una gran anormalidad. Si alguna de las muestras tuviera una distribución no normal, pero tampoco demasiado anormal, se podría utilizar sin ningún problema. Es decir, este test es un test robusto aún en estas condiciones. En casos de gran anormalidad, como vamos a ver habitualmente en nuestros datos biológicos, lo mejor es buscar una alternativa del test que no sea para una distribución regular, sino para una distribución irregular, en el cual un test entonces se denomina no paramétrico, como es la U de Matt-Whitney. La U de Matt-Whitney, entonces, a veces llamada también como suma de rango de Wilkinson, se utiliza para comparar las diferencias entre dos muestras independientes cuando la distribución de las muestras no se distribuye normalmente y los tamaños de las mismas son pequeños. Se considera que es el equivalente no paramétrico de la prueba de T, independiente para dos muestras. ¿Qué son dos muestras relacionadas? Dos muestras están relacionadas si sus observaciones están asociadas de alguna manera. Es el caso típico de una intervención antes-después. Voy a controlar la glucemia del paciente 1 antes y después de aplicar insulina. Estas medias de insulina tengo que utilizar un test
para muestras relacionadas porque es el mismo individuo. En muestras relacionadas también se utiliza el t-test para ver si esta diferencia es significativa o no, pero se corrige por el hecho de que las muestras corresponden a mediciones sobre la misma población y entonces se utilizan el t-test de forma pareada. Y por lo tanto, parte de la variabilidad es propia de los individuos de la muestra. ¿Qué es el ANOVA o análisis de la varianza? El ANOVA es una prueba estadística para estimar cómo cambia una variable cuantitativa dependiente de acuerdo con los niveles de una o más variables independientes categóricas. El uso de ANOVA es apropiado en el análisis de datos de una encuesta que requiere que se cumplan otra vez algunos supuestos. La distribución de la información, por ejemplo, debe ser normal. La independencia de los casos y finalmente la igualdad de la varianza. Si estas suposiciones no pueden cumplirse o no se cumplen, otra vez debemos pasar a muestras no paramétricas. ¿Qué tipos de ANOVA hay? Tenemos el ANOVA unidireccional. Esta tiene una variable independiente, que es mi variable de estudio, y se utiliza para comparar dos medias de grupos independientes, no relacionados, utilizando en este caso la distribución F. El ANOVA bidireccional, aquí hay dos variables independientes. Generalmente se utiliza cuando existe una variable de medición, es decir, una variable cuantitativa, y dos variables nominales. Y el MANOVA, este método se utiliza cuando existen múltiples variables independientes y su propósito es determinar si la variable dependiente se modifica de manera que podemos modificar alguna variable independiente. Si comparamos la prueba de ANOVA versus la del t-test, la diferencia de la prueba de t-student o t-test es que solo te dirá si existe una varianza significativa, mientras que la ANOVA compara las varianzas entre las poblaciones. Técnicamente, uno podría realizar una serie de pruebas T en tus datos y tener los mismos datos que con la ANOVA. Sin embargo, a medida que tengamos muchos grupos, esto podría terminar con una gran cantidad de comparaciones y por eso habitualmente, cuando tenemos 3 o 4 grupos, lo que utilizamos es el ANOVA. Te permite determinar si las diferencias de los valores medios entre 3 o más grupos son evidentemente por casualidad o significativamente diferentes porque nos da una P y te dará un número, en este caso el estadístico F, y el valor de P para ese estadístico que te va a ayudar a rechazar o respaldar la hipótesis nula. ¿Cómo elegimos el mejor modelo? Cuando hablamos de modelo, hablamos de una función matemática que intenta, por ejemplo, un modelo con MANOVA o ANOVA, y podemos poner diferentes variables. Esto ya lo veremos con más profundidad en el práctico, pero aquí quiero insertar el concepto. ¿Cuál modelo elegimos si tenemos 3 o 4 con diferentes variables? ¿El que más nos guste o el...? Bueno, por lo general se debe elegir el modelo que mejor ajuste. Es decir, el modelo que significa ajuste. Significa que este modelo explique lo mejor posible la variación de la variable dependiente. El criterio que vamos a utilizar y que habitualmente se utiliza se denomina AIC o criterio de información de Akaike.
que es una prueba para el ajuste del modelo. El AIC calcula el valor de información de cada modelo equilibrando la variación explicada con el número de parámetros utilizados. Esto ya lo veremos, pero veremos que cuando hagamos un modelo, cada modelo va a tener un AIC determinado. Siempre elegiremos el modelo que tenga más bajo el AIC. Quiere decir que el AIC más bajo significa que explica mejor la información de ese modelo. Finalmente, vamos a hablar sobre la homoscedasticidad, y es un tema que muchas veces no se trata, que es que en los modelos, cuando hacemos un modelo de predicción, ya sea regresión lineal, regresión logística, debemos estudiar cómo se comportan los residuos. Los residuos, ya veremos, en realidad no es más de que cómo se comportan los valores respecto de una recta y cuánto se alejan o no de esta recta, una recta de regresión. La homoscedasticidad es una característica de un modelo de regresión lineal que implica que la varianza de los errores es constante a lo largo del tiempo. La palabra homoscedasticidad se puede desglosar en dos partes: homo, que es igual, y cedasticidad, que es la dispersión, de tal manera que el concepto sería: utilizamos, como ven a la izquierda de su pantalla, la homoscedasticidad cuando esta distribución a través es similar, o la heterocedasticidad cuando vemos, como a la derecha, una distribución o una dispersión que es irregular a través de la línea. Finalmente, ¿qué es el MANOVA? El MANOVA es el análisis multivariante de la varianza, o MANOVA, como lo dice su nombre en inglés. Es una extensión del análisis de ANOVA para cubrir los casos donde hay más de una variable dependiente, que no pueden ser combinadas de una manera simple. Además de identificar si los cambios en las variables independientes tienen efectos significativos en la variable dependiente, esta técnica también intenta identificar interacciones entre las variables independientes y su grado de asociación con las dependientes. Y finalmente, la prueba de Kruskal-Wallis por rango es una alternativa no paramétrica a la prueba de ANOVA, unidireccional, que extiende la prueba de Wilkinson de dos muestras en una situación en la que hay más de dos grupos. Se recomienda cuando no se cumplen los supuestos de la prueba de ANOVA inicial, es decir, cuando no hay normalidad de los datos. Bueno, con esto terminamos la parte 3 y vamos a pasar, ya estamos a punto de ponernos de pie y poder empezar a caminar solos, y vamos al cuarto módulo.